¿por qué al enemigo, por qué a Satanás le conviene tanto de que las personas ignoren la voluntad de Dios en su vida? El enemigo le conviene que tú no sepas tu llamado, que tú no sepas cuál es tu ministerio, ni que sepas de lo que tú eres capaz, porque tú no vas a tener entonces ninguna herramienta para pelear con estos, contra él ni contra los espíritus inmundos que... Con la tentación, porque ahí podemos ver que José fue tentado, ¿no? Por la mujer de Potifar, y no cualquier tentación, ¿verdad? Exacto. Dios, ¿cómo usted podría aconsejarle a una persona que quiera saber cómo vivir una vida en el Espíritu para poder resistir esas tentaciones que a diario tiene de frente? Bueno, mira, la oración es el principal proyectil para tú poder vencer, pero también tu mentalidad. Tú tienes que entender que tu carne no te domina. Tu carne te hace la guerra, pero más no puede dominarte. Eso fue lo que aprendió José. La carne te hace creer que si no lo haces en ese instante, porque es una sensación que tú tienes que salir de eso corriendo, porque tú sientes que te vas a morir si no lo haces. No es cierto, eso es mentira del diablo, de los demonios. De que si influye en el momento de uno hacer guerra espiritual, de que influye el que nosotros gritemos, el nivel de gritos que nosotros damos o el nivel de mueca que nosotros hacemos, porque yo la conozco, lamentablemente entró en ella un espíritu de locura y todo el mundo estaba orando, él estaba buscando personas para que oren por ella, todo el mundo le cancelaba, nadie quería enfrentarse a su espíritu. Una cosa es que tú lo digas y otra cosa es que de verdad tú te enfrentes a ellos. Entonces, cuando ya él no encontraba más, esta mujer estaba siendo fuertemente azotada y todo el mundo casi le tenía miedo. Él nada más la miró y le digo, que el Señor te reprenda, diablo. Y ahí instantáneamente esa mujer fue libre. No tuvo que alzar la voz, no tuvo que zapatear, no tuvo que hacer nada de eso. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido una vez más a tu canal Excelencia Cristiana Televisión. Te habla tu amigo y tu hermano Roger Alcántara y este es su segmento ¿Qué dice el pastor? Agradecer a todas esas personas que siempre están ahí esperando que se estrene o que se publique un contenido como el cual pueda ser de mucha edificación para su vida. Si es primera vez que usted está ahí conectado, te queremos invitar a que te suscribas y que invite a un amigo también que se suscriba para que seas parte de lo que Dios está haciendo a través de este canal. ¿Qué dice el pastor? Es un segmento de preguntas y respuestas, el cual usted puede mandar sus preguntas, sus inquietudes a los números de teléfono, correo electrónico y también la caja de comentarios de cada video que sale aquí en el canal de YouTube. Nosotros, con hombres y mujeres de Dios, tratamos esas preguntas, esa inquietud que tal vez usted no tiene esa confianza para hacerle esas preguntas a su líder, a esa persona que está cerca de usted, y nosotros tratamos, ¿verdad?, de dejarnos dirigir por Dios para llevar esa respuesta que usted tanto está esperando y está necesitando. Yo sé que ya usted miró el título, la portada de este video y estaba esperando que se estrene la segunda parte de este poderoso tema que estamos hablando de la guerra espiritual. De verdad que la primera parte muy interesante, el poder ver los comentarios de las personas, cómo aprobaron que ellos estaban necesitando que se hable sobre esto. Hoy no será la excepción, yo sé que vamos a complementar con un contenido el cual va a ser de gran bendición para muchos. Me acompaña una mujer de Dios nuevamente, la cual yo sé que Dios la va a seguir usando para poder llevar esa palabra de aliento, de esperanza y de salvación que tanto necesitan en las naciones. Contamos contigo para que compartas este contenido. Tienes que invitar a muchos para que se conecten y puedan recibir de este maná que tenemos aquí en el día de hoy. Pastora, bienvenido una vez más a ¿Qué dice el pastor? Amén. Dios te bendiga mucho, hermano Roger. Dios le bendiga a cada esa bella audiencia en el nombre de Jesús. Oye, que la paz que sobrepasa todo entendimiento, aquella paz que inundó a Jesús en la barca, aunque estaba siendo azotada por el viento, entre a tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu hermana y consierva en el Señor Jesucristo, Paula Ramírez de Antigua. Es un placer grato nuevamente estar con cada uno de ustedes aquí, Roger. Amén, amén, pastora, qué bendición. Usted sabe que hay muchas preguntas, ¿verdad?, que tenemos en el día de hoy.
Muchas personas se conectaron, se identificaron con las preguntas que estuvimos tratando en la primera parte. Pero en el día de hoy, para dar inicio, nos gustaría que usted nos pueda decir, ¿por qué al enemigo, por qué a Satanás le conviene tanto de que las personas ignoren la voluntad de Dios en su vida? Pero eso a él, eso le da deleite a él, que las personas no sepan el propósito del Señor en ellos, porque una persona que no sepas cuál es su propósito en la vida, va a vivir vagando sin rumbo. Porque, hemos visto esto proyectados incluso, Roger, en personas que no saben qué carrera escoger y viven cambiando de una carrera a otra y de otra a otra, y al fin y al cabo no terminan en la que les gustó. Y si tú añades los años que dedicaron a las carreras que nunca terminaron, eso hubiese servido para hacer 3 carreras de cualquier persona normal. Pero el enemigo le conviene que tú no sepas tu llamado, que tú no sepas cuál es tu ministerio, ni que sepas de lo que tú eres capaz, porque tú no vas a tener entonces ninguna herramienta para pelear con estos, contra él ni contra los espíritus inmundos que le siguen a él. ¿Por qué? Porque si José no hubiese estado seguro de que los sueños venían de parte de Dios, de que él iba a ser grande entre su familia, seleccionado entre sus hermanos, entonces todo lo que le aconteció lo iba a coger a pecho. Y él iba a empezar, cuando fueron los hermanos a Egipto, él iba a hacer todo lo contrario. Él tenía el poder de enviarlos a matar, él tenía el poder de vengarse allí, pero no lo hizo, porque él sabía lo que él estaba llamando. Él entendía que todo lo que le aconteció, de una u otra manera estaba el Señor operando allí. Entonces, el enemigo le gusta que tú no sepas tu llamado, porque él va a entender que cuando entonces el Señor te pase por el fuego, te pase por el horno, tú vas a malinterpretar la situación. Fíjate que cada escalón, vamos a decirlo así, ¿verdad? Sí. Tiene un proceso diferente. Sí. Entonces, él no quiere que tú entiendas que después de este proceso hay un escalón que te espera, pero él lo que le conviene que tú no lo sepas, porque entonces tú vas a malinterpretar el proceso antes del escalón. Así es. Tú vas a malinterpretar de que el Señor te está pasando por esa situación, y la mayoría de las veces el Señor no se hace sentir mucho en los procesos, porque Él quiere que entiendas que tú tienes la madera para resistir. El enemigo quiere que tú malinterpretes este silencio del Señor como que ya Dios te ha abandonado, que tú estás solo allí, de que Él no te va a ayudar. Y hay una cierta convicción en tu espíritu de que tú sabes que el Señor te está escuchando, pero tú sientes como que se estuviera ignorándote. Es increíble esto. Entonces, esa sensación que se siente como de impotencia, de tú querer resolver con tu mano, pero el espíritu de adentro te dice, no lo hagas, porque Él es que resuelve todas las situaciones. Entonces, esa sensación de impotencia, quererlo hacer, no poder hacerlo, o a veces poder hacerlo, pero no tienes las herramientas para resolverlo. El enemigo utiliza esa sensación de incompetencia, utiliza la sensación de ansiedad, de desesperación, de derrota, todos esos sentimientos se los usa para que tú malinterpretes. Entonces no sepas para qué fue que el Señor te llamó. El Señor siempre quiere demostrarte a ti que tú sí tienes madera para hacerlo. Y si tú te pones a escudriñar en la vida de Jesús, toda la vida de Jesús, Roger, fue para demostrarnos a nosotros que nosotros sí podemos hacerlo. Así es. Pastora, muchas personas confundidas con expresiones de mucha gente que dicen de que depende en el lugar, el territorio donde uno esté. Por eso es que las personas viven una vida bajo maldición en el ámbito de la finanza. Cuando dicen de que, mira, tienes que pelear ese pleito, hay una guerra con tu finanza, tienes que meterte en guerra espiritual para que tú puedas ser libre de eso, de lo que te está atando, para que tú no puedas vivir bien, que no esté bien económicamente. Pero hay mucha confusión con eso, porque sabemos que hay muchas personas que lo que tienen es un desorden de vida, ¿verdad? Sí. Hay muchas cosas que ellos no han desarrollado, por lo cual no se organizan, y producto de eso vienen esas consecuencias de un mal vivir y de tantas limitaciones en su vida. Pero ¿cómo nosotros podemos diferenciar esto para no cometer el error de dejarnos confundir con las emociones y con personas inmaduras, ¿verdad?
que te dan el consejo no correcto, porque te dan un consejo y te dicen, varón, pelee ese pleito, es una guerra, varón, ahí donde tú estás, sacúdete, múdate de ese lugar, múdate de ese territorio. Eso es lo que te tiene a ti así, bajo esa maldición que no se te ve brillo, se te ve que tú no tienes ni un peso, siempre estás sin cuarto, ¿qué es lo que está sin dinero? ¿Qué es lo que está sucediendo? Tienes que sacudirte, pero por causa de esos tipos de consejos, hay muchas personas que pierden el norte, se desconectan de su propósito, porque tal vez Dios lo quería para ese lugar donde ellos están, para una asignación en específico, para trabajar una área en su vida, y por causa de ese consejo se desvían y se desconectan. ¿Cómo nosotros podemos prepararnos para poder discernir bien claro? Que no tiene que ver cuando nosotros estamos pasando por un momento, se puede decir un momento difícil, donde no está el dinero tal vez que necesitamos, y no cuestionar a Dios, ¿no? Y no dejarnos llevar por ese tipo de gente que la emoción lo lleva a un punto de querer entrarnos en una guerra que no existe. Ay, santo. Mira, voy a tener que abundar un poco aquí. Así es. Porque yo sé que cuando tú estabas dando la explicación, había personas que querían saber si era cierto que el lugar influía o no. Sí. Pero primero vámonos por lo físico. Así es. Primero, si tú no manejas tus finanzas, si tú eres un desordenado financiero, entonces tú vas a vivir en esa guerra con tu economía. Y el Señor no tiene nada que ver con eso, ni Satanás, ni su demonio tampoco. Si tú eres una persona que, siendo entidad bancaria, te llama para ofrecerte una tarjeta, y si tú sabes que tú no tienes la capacidad monetaria o financiera para tú recibir esa tarjeta, y tú aún así la coges y la usas y luego te estás volviendo loco porque no sabes de dónde vas a conseguir el dinero, me da un poco de risa, porque hay personas que pagan una tarjeta con otra y la otra con otra, y hacen una cadena. Entonces tú vas a vivir arrastrado a tener una mala finanza. Ya me fui por lo físico. Ahora te voy a decir de lo espiritual. Mira, aunque se escuche un poco contradictorio, Roger, sí el lugar influye. Porque por algo fue que el Señor sacó a Lot de Sodoma y Gomorra, y no que lo dejó ahí y destruyó todo el entorno, menos donde estaba Lot. Entonces, el lugar sí influye, pero, como dijo mi hermano Roger, no te puede desenfocar. Hay lugares donde, aunque todo represente tiniebla, el Señor mismo te quiere ahí para que tú los proyectes en ese lugar no sea de perdición totalmente. Ahora, tú tienes que estar seguro que el lugar donde tú estás te ha enviado el Señor, no como hizo Lot, que lo tomé ya de referencia para esta conversación, porque Lot se fue él. La palabra dice que Abraham y él estaban mirando, y Lot fue que eligió para dónde irse. Entonces escogió él, no le preguntó al Señor, escogió él para dónde ir a alojarse. Entonces, como no fue Dios que lo envió, sino él mismo, tenía que ser sacado de ahí por la situación que se vivía. Ahora, si hubiese sido Dios que lo envía a ese lugar, te pasa como Daniel. Daniel estaba en Babilonia, y Daniel era la luz en todo lo que estaban ahí. Y la palabra dice que en Daniel había un espíritu superior a los demás. Y aunque él estuvo en Babilonia, nunca se contaminó. Esto fue como el corazón de Moisés, aunque criado en Egipto, pero más nunca fue egipcio el corazón de Moisés. Entonces, el lugar sí proyecta y sí te puede afectar, siempre y cuando no haya sido el Señor que te haya enviado a ese lugar. Quiero aclarar bastante este punto. Si el Señor te envió, no puede influir. Ahora, ¿qué pasa con tu economía? Te voy a dar dos vertientes. ¿Qué pasa con tu economía en un lugar donde esté así si no te envió el Señor? Si no te envió el Señor, te va a arrastrar, porque hay entidades demoníacas ahí, la cual se le ha dado la autoridad para que mantenga ese sector, barrio o pueblo o ciudad, para que tengan azote con la economía. Si el Señor no te envió, tú también te vas a ver arrastrado a ello, porque tú también estarás con una brecha sobre esa maldición. Ahora, si el Señor te envió, puede ser el país más desastroso. Tú no has visto que hay personas que dicen que el enviado hasta en el desierto florece. Y es porque si el Señor te envió a ese lugar, te va a acontecer como esos, como el mismo José, que muchas veces lo tomamos, ¿verdad?, como ejemplo. Tuvo frutos en la cárcel. Tuvo frutos en la casa de Potifar. Eso fue lo que le incomodó a Satanás. Dirá Satanás, por este hombre, donde quiera que lo empujo, está bien. Así es. Si está en la casa de su padre, está bien.
Si está como prisionero, está bien, porque de ahí me lo mueven y lo llevan donde Potifar, está bien. ¿Dónde que voy a poner a este hombre? Ya ni sé, lo voy a meter preso. También ahí hace su fruto. Entonces, el enviado va a florecer donde sea, hasta en el desierto más árido. Entonces, enfócate en que donde tú estés te haya enviado el Señor. No te muevas al menos que el Señor te diga. Amén. Puede venir un ángel del cielo y decirte, sal de ahí, mi hermano, sal por esta situación, mira. Tú te enfocaste de que en un sector, pero hay personas que le dicen, mientras tú estés en ese empleo, tú no vas a avanzar. Así es. Pero si el Señor te puso en ese empleo, tú vas a avanzar por encima de la cabeza de quien sea. Ahora, si el Señor no fue que te envió, te vas a ver arrastrado lamentablemente. Así. Tampoco podemos dejar de lado que la miseria y un espíritu inmundo generacional que opera en la miseria. Si tú como creyente no te sacudes a eso, yo he visto familias completas, Roger, bajo esta maldición. Con una miseria nunca llegan absolutamente a nada, solamente viven para tener lo básico. No me malinterpreten, no estoy hablando de usted querer tener, ¿verdad? No estoy hablando de ello. Estoy hablando de que tú tienes que llegar a algo más en Cristo Jesús, en todas las áreas de tu vida. Porque hubo alguien ahí que escribió en Proverbios, que no fue Salomón, que dijo, Señor, mira, dame el pan, no me des tanto que yo me olvide de ti, pero tampoco menos que después vaya a ser causa de que yo te maldiga. Así. O sea, que sea una estabilidad, que no venga a turbarte ni a afligirte, porque muchas veces está conectada tu mente con tu vida espiritual. Si tú no puedes orar bien, vas a empezar a menguar espiritualmente. Sí. Entonces, ahí está, creo, tu respuesta contestada. Influye si Dios no te envió. Si Dios te envió, para nada influye. Amén, amén. Pastora, usted estuvo hablando en la respuesta y mencionó la casa de Potifar. Yo creo que nosotros no podemos dejar pasar por alto esta oportunidad para añadir una pregunta conectado con esto, con la tentación. Porque ahí podemos ver que José fue tentado, ¿no? Por la mujer de Potifar, y no cualquier tentación, ¿verdad? Exacto. Se puede decir, claro. Pero hay muchas personas que están ahí que tal vez lo han escuchado hablar de eso, pero dicen, ok, está bien, yo entiendo, pero José pudo, pero es José. Pero ¿y yo cómo puedo? ¿Cómo puedo yo resistir a esa tentación y poder vivir una vida en el espíritu como estaba viviendo José, ¿verdad? José vivía una vida alineada ya a un propósito divino, el cual él caminaba en Dios. ¿Cómo usted podría aconsejarle a una persona que quiera saber cómo vivir una vida en el espíritu para poder resistir esas tentaciones que a diarios tiene de frente? Bueno, mira, la oración es el principal proyectil para tú poder vencer, pero también tu mentalidad. Tú tienes que entender que tu carne no te domina. Tu carne te hace la guerra, pero más no puede dominarte. Eso fue lo que aprendió José, Roger. José entendió que aunque la tentación se veía enriquecedora, ¿verdad? O provocadora, él pudo entender que su carne no lo dominaba. Aunque él quería, podría así decirse, no dice la palabra, claro que no, porque un hombre espiritual se aleja del pecado y no quiere ninguna de estas cosas. Entonces, vamos a decir que en un momento dado el enemigo le dijo a José, mira, pero si tú estás con la mujer de Potifar, tú puedes tener un nivel diferente en esta casa. Sí. Si tú estás con la mujer de Potifar ahí escondidito, estamos parafraseando, no está en la palabra. Sí. Tú puedes llegar a otro nivel aquí con Potifar. Es más, después de Potifar, fácilmente te quita el lugar y coge todo el lugar de Potifar. Sí. Así hablando. Porque no estamos lejos de que eso es lo que acontece hoy en día. Sí. El enemigo te tienta, te provoca, no solamente con la fornicación, sino con que tú hables una mentira para llegar a un nivel más alto en la empresa o en la escuela o donde sea, aquellos jóvenes que están viendo este video. Pero tú tienes que entender que la carne no puede dominarte. Claro, la tentación van a estar siempre, Roger, porque por algo el Señor dejó la oración ahí. Líbranos de caer en tentación, ¿verdad? Líbranos de todo el mal, porque el Señor sabía que vamos a ser tentados a menudo, en todo, no tiene nada más que ver con la fornicación. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer como José? Preferimos dejarle mejor la túnica, pero no caer. Una persona en una ocasión
hace tiempo ya, se contactó conmigo y me dijo que por favor estaba siendo, vamos a decir, azotado, porque es un tipo de azote de un espíritu inmundo de masturbación. Y me dijo, por favor, ore por mí, yo quiero salir de esto, pero no puedo. Le decía, sigue orando y resiste. Tú no te vas a morir. La carne te hace creer que si no lo haces en ese instante, porque es una sensación que tú tienes que salir de eso corriendo, porque tú sientes que te vas a morir si no lo haces. No es cierto, eso es mentira del diablo, de los demonios y de la carne misma. Tú no te vas a morir. Simplemente eso tiene que pasar. No te quedes ahí, que esa es la situación. Eso fue lo que nos enseñó José en esa casa, Roger. No se quedó ahí diciéndole, no, mi hija, tápate. No, mujer, no. Él salió huyendo porque él entendía que si se quedaba en ese lugar algo iba a acontecer. Si tú estás siendo tentado con lo mismo que le pasaba a este hermano, párate de ahí, vete a caminar, vete a correr, lo que sea. Siempre escapa del lugar donde ya tú sientes la atmósfera que tú puedes caer en la tentación. Escapa de ello. Amén. Pastora, con esta pregunta yo quiero que las personas sean prudentes y entendidos para poder escuchar la respuesta y que no saquen, que no distorsionen las cosas. ¿Por qué lo digo? Porque es muy lamentable que en este tiempo nosotros estamos hablando de un tema muy serio, ¿no? Y de repente hay una pregunta que la gente puede pensar que la estamos haciendo por eventos y cosas que nosotros vemos a diario en las mismas redes sociales. Cuando yo le pregunto de que si influye en el momento de uno hacer guerra espiritual, de que influye el que nosotros gritemos, el nivel de gritos que nosotros damos o el nivel de mueca que nosotros hacemos, porque sabemos que ahora está muy de moda donde la persona, el que mira más feo, el que muestra tiene la autoridad, el que muestra más miedo, se entiende en ello que es el que tiene autoridad, ¿verdad? Y que en el pleito que ellos están imaginando, en el pleito que ellos imaginan en el cual están, mientras más ellos practiquen estas cosas, entonces eso como que le da fuerza. Entonces, por eso dije al principio que no quiero que la persona distorsione las cosas, porque lo que nosotros queremos es enseñar. Queremos tratar de contrarrestar ese tipo de prácticas, ¿verdad? Que lamentablemente le están afectando a todo un pueblo de Dios que quiere aprender todos los días, que se quiere seguir capacitando para poder hacerle frente a las cosas que van a estar aconteciendo en su vida como cristiano. Entonces, ¿qué usted puede decirme sobre esto para que la gente pueda entender bien claro de que lamentablemente se han dejado confundir, pero eso no influye en nada, de que por más feo que usted mire o gestos que haga, gestos que dan miedo, de terror, eso no tiene que ver con tal vez con el éxito que vayan a tener o la victoria que tienen que tener en medio de una guerra espiritual. Bien, mira, aunque esto parezca de que como por tirar indirectas, realmente no es así el sentido de la pregunta. Sí. Entiendo perfectamente lo que tú quieres proyectar. Mira, cuando yo era nueva creyente, me río, yo veía que una persona cuando sentía a Dios hacía un gesto con la cara. Entonces ya cuando yo sentía la presencia del Señor, hacía el mismo gesto que hacía esta persona con la cara. Porque yo entendía que así era que se sentía a Dios. Wow. Yo sé que hay muchos nuevos creyentes que esta pregunta es para ellos, la respuesta también, porque han malinterpretado las cosas. Hay personas que como ven que una danza en un pie, ya entiende que esa es la manera de hacerlo. Sí. Recuerdo que la persona que Dios usó para instruirme en el Evangelio me dijo que cuando ella vino a Cristo al principio, ella observó y anotó 3 cosas importantes para ella poder predicar. Me río porque ella me dijo, yo anoté unos buenos zapatos, una buena garganta y una buena ropa. O sea, ella vio que con el zapateo, los zapatos tenían que ser buenos y resistentes, ¿verdad? Sí, sí. Y que para tú poder tener autoridad, tú tenías que vocear en voz en cuello. Sí. Claro, no voy a decir, yo soy una de las que cuando
Cuando siento algo, se eleva mi tono de voz. Pero de ello no depende que tú tengas la victoria, como dijo mi hermano Roger. ¿Por qué? Porque hay experiencia que nosotros tenemos que con una simple palabra, hasta silenciosa, Dios te da la victoria. Te voy a contestar con una experiencia que tuve en una ocasión un hermano. Hubo una sierva que yo la conozco, lamentablemente, en ese momento, creo que ella era nueva creyente cuando eso, entró en ella un espíritu de locura. Y todo el mundo estaba orando, él estaba buscando personas para que oren por ella, todo el mundo le cancelaba, nadie quería enfrentarse a su espíritu. Una cosa es que tú lo digas y otra cosa es que de verdad tú te enfrentes a ellos. Entonces, cuando ya él no encontraba más, esta mujer estaba siendo fuertemente azotada y todo el mundo casi le tenía miedo. Él nada más la miró, y le digo, que el Señor te reprenda, diablo. Y ahí instantáneamente esa mujer fue libre. No tuvo que alzar la voz, no tuvo que zapatear, no tuvo que hacer nada de eso. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos que tú entiendas es que cada quien tiene su manera de sentir a Dios. Cada quien tiene su manera de actuar espiritualmente hablando. Cada quien tiene su manera de guerrear, Roger. Puede ser que contigo sea en altavoz, pero hay otro que en silencio ahí, tranquilito, orando. Yo lo estoy escuchando. Por eso es que malinterpretamos. Mira, en las iglesias hay personas que tú no lo ves danzando. No. Que tú no lo ves hablando lengua. Y tú no lo ves hablando en un tono fuerte. Sin embargo, son unos pilares de Dios en esa congregación. Así es. Y siempre muchas veces lo miramos y le decimos, varón, pero préndase, ¿y qué? Él está sintiendo a Dios ahí mismo parado, ahí como tú lo ves, como tranquilito. Él está sintiendo a Dios de una manera tremenda. El detalle es que no lo hace, no lo manifiesta como tú lo manifiestas. Sí. No hay que hacer gestos con la cara, que le decimos muecas, para saber que tú estás sintiendo a Dios. Tú no tienes que vocear para que los demonios te tengan miedo o para tú representar la autoridad que tiene. Nada de eso. Así es. Pastora, tácticas que puede utilizar el enemigo para debilitarnos a nosotros en nuestra vida de oración, nuestra vida que tenemos que tener conectado todo el tiempo, ¿verdad? Con la presencia de Dios, para poder estar alertado para estos levantamientos de que si estamos peleando un pleito espiritual, se supone que hay muchas cosas las cuales nosotros podemos, señales, ¿verdad? Que podemos ver que el enemigo va preparando para poder llevarnos a ese territorio. Pero yo entiendo que si nosotros sabemos cuáles serían esas tácticas que él puede utilizar, no llegamos a ese territorio. Wow. En base a su experiencia. Sí, en base a su experiencia. No, digo wow porque qué buena pregunta. Gloria a Dios. La gloria del Señor. Así es. Siempre yo he visto una táctica durante todos estos años que debilita a uno terrible. Así. Es la calumnia. Wow. Y la traición. Muy tremendo. Esas tácticas del enemigo a él no le fallan. Le fallan, claro, porque no cometen su destino final, que es lo que quiere es que tú te quedes derrotado ahí en el piso. Pero no he visto una calumnia que no haya cometido su meta al debilitarte espiritualmente hablando. La calumnia es una herramienta fuerte que tiene el enemigo para hacerte desfallecer. Tú puedes estar fuerte espiritualmente hablando. Tú puedes tener una vida de ayuno constante. Tú puedes tener una vida de oración constante. Y si tú no tienes tu mente clara y tú no tienes la actitud adecuada, una calumnia te puede derribar. Wow. Eso le da duro a cualquiera, Roger. Tú te puedes sentir el superhombre o la supermujer en Dios. Y hasta que tú no enfrentes una calumnia de esas que te tocan, no te voy a decir orgullo, sino de las que te tocan eso, que te dan impotencia. Sí. Entonces ahí tú vas a saber si de verdad tú eres un siervo o no, un super siervo de Dios. Otra cosa también es la traición. Oye, apunta ahí. Wow. Dios te bendiga por esa pregunta. Gloria a Dios. Oye, apunta ahí. Sí. Esas son tácticas que el enemigo utiliza. Sí. Primero va a utilizar la calumnia, porque eso te da. Sí. Eso te da, Roger. Cuando tú sabes que tú no has cometido un hecho, no te estoy hablando solamente
de que del hecho de la fornicación. Hay muchas cosas que te pueden golpear y no son así. Sí. Entonces, la calumnia es una táctica poderosa que usa el enemigo para debilitarte, y mucho más si tú estás en la guerra. Ahí abandonas tú todo, ahí abandonas el arma, ahí abandonas todo lo que, hasta la familia la abandonas si tienes que hacerlo. Entonces, la traición, eso es algo tremendo también, porque muchas veces él lo hace en un momento específico. La traición no acontece en un momento deslineado. Sí. Escucha, Roger. La traición no acontece en un momento desalineado. No. La traición acontece en el momento justo y preciso. Sí. Por eso Judas no pudo traicionar a Jesús hasta el momento que se le fue permitido. Así es. Porque tenía que acontecer todo lo que aconteció antes de que Judas traicionara a Jesús. Entonces, no te van a traicionar hasta el momento en punto que Satanás vea que es necesario. Así. Tú puedes tener toda tu vida con una persona, 20 años, 30 años, y si en esos 30 años no te traicionó y en un día lo hizo, no era que no era un traicionero antes. Lo que pasa es que era el momento preciso y indicado. Satanás se toma su tiempo. Él sabe que él va a ser eterno también. Entonces él se toma su tiempo para saber cómo golpearte a ti, para usar una de sus tácticas. La sangre de Cristo nos cubra a todos en el nombre de Jesús. Entonces, una de esas es la traición. Entonces, cada vez que tú te sientas rescatado con una persona, que puedes contar con esa persona viene y te traiciona, ¡boom! Ahí tú caes. Espiritualmente te desmorona, te vas. Otra táctica que usa el enemigo es el matrimonio. Lamentablemente el caso, él siempre utiliza esta herramienta porque tanto el hombre y la mujer es golpeado fuertemente con el matrimonio. A veces ni siquiera por la economía, que no te la voy a mencionar, sino que el matrimonio, una traición y una calumnia son tácticas poderosas de guerra que usa el enemigo en contra nuestra y que Dios cubra todas nuestras áreas en el nombre de Jesús. Pastora, hay se puede decir, un gran problema. Y es que muchas personas están preguntándose, ¿no?, en las redes sociales con el tema de los demonios, de cómo los demonios operan, cómo entran en la vida de las personas, qué es lo que sucede, qué es lo que pasa. Y nosotros vemos que muchas personas dicen, ¿cómo una persona que está en la iglesia, que se llama ser cristiano, que es hombre y mujer de Dios, cómo puede ser que puede tener brecha para que los espíritus inmundos operen a través de ellos? Entonces yo quiero que usted nos explique un poco sobre esto, sobre cómo en realidad nosotros podemos entender que entran los demonios y por qué en la vida del ser humano. Bien, mira, alguien me preguntó si se puede llamar salmista. Y yo le dije, bueno, si tú escribiste alguno de los salmos, así de manera jocosa, tú te puedes llamar salmista. O si tú escribes salmos, te puedes llamar así. Y me dijo, claro, yo tengo muchos versos escritos en la palabra, en un cuaderno. Y yo le dije, bueno, salmista significa ser músico, ser un adorador, ¿verdad? Pero yo le dije, si tú adoras al Señor con esos versos, tú te puedes decir salmista. Ahora, te aclaro, tú te puedes decir salmista, ya que el Señor te diga salmista, son otras cosas. Wow. Entonces, eso es lo que quiero decir. Traje alusión a esto para decirle. Una cosa es que tú te llames ser miembro o siervo de Cristo, a otra cosa que Dios te llame siervo suyo. Porque muchas veces estamos viviendo una vida de apariencia. Recuerden que el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos y que por su fruto lo van a conocer. Ya que Roger hizo la pregunta si es en un siervo de Dios y que sí es cierto que puede ser influenciado por demonios. Claro que sí. Nosotros tenemos debilidades. La palabra del Señor dice, ya no contenderá más mi espíritu con el del hombre porque su corazón está de continuo al mal. Entonces, nosotros tenemos que entender esto. Muchas veces hay un espíritu que se filtra y entra por un mal manejo suyo, porque usted le ha abierto la puerta con sus palabras, esas palabras de lamento, esas palabras de quejadera, esas palabras de que nunca está satisfecho con nada de lo que se hace, esas palabras de maldición, esas palabras hirientes que usted hace hacia otro hermano. Todo eso le abre una brecha al mundo de la tiniebla, Roger, que de por sí usted abre, ellos entran, están ahí calladitos,
y silencioso. ¿Por qué venía un espíritu a azotar a Saúl de tiempo en tiempo? Porque ya él tenía una envidia dentro de su corazón. Sí. Ya él tenía una brecha abierta ahí dentro. Si no hubiese tenido, no iba a haber forma de que entrara. Porque ya él tenía una envidia dentro de sí. Porque eso nunca pudo venir a azotar a David. Porque David era un siervo de Dios. Un hombre que su corazón era conforme al corazón del Señor. Entonces, podemos proyectar y ver muchas maneras de cómo hay espíritus inmundos que se filtran en la vida de un cristiano sin ellos darse cuenta. La falta de perdón también es una puerta abierta para que los espíritus inmundos entren y dejen allí una raíz de amargura. Y no hay una casa más perfecta para ello que un corazón con raíz de amargura. Dios mío, qué nivel, ¿eh? Sí, yo creo que esos puntos a veces suenan un poco fuertes, ¿no? Pero son muy importantes, ¿no? Sí. Lo que la gente mucho necesita que se hable de eso. ¿Sabes qué? Las personas dicen que en la guerra espiritual usted tiene que saber con qué usted se está enfrentando, ¿verdad? Pero hay un detalle, y es que las personas le dicen, reprende el demonio tal, reprende al diablo. El Señor lo reprende en el nombre de Jesús. Pero las personas se dejan influenciar por tal vez la persona que esté más cercana, le dicen, mira, yo creo que ese espíritu que te está atacando es el espíritu tal, que lleva el nombre tal, porque según ellos, ese espíritu, ese es su nombre. Pero ese espíritu en otro lado tiene otro nombre. O sea, hay como algo que confunde, viene una confusión, porque tal vez alguien está peleando, lo está atacando un espíritu que no tiene que ver nada con lo que ya esa persona te dijo que era lo que te estaba atacando. Entonces, cuando tú vienes, entiendes tú que estás haciendo guerra espiritual, tú duras tiempo peleando y batallando con la misma mala influencia que hay en la casa y todo, pero tú no te das cuenta que es que tú no sabes contra qué tú estás peleando. Ahora, ¿cómo nosotros podemos llegar a ese punto de saber discernir, de darnos cuenta de que con qué, contra quién y a quién nosotros tenemos que hacerle la guerra, de quién nos está atacando? Dios mío. Mira, primero, concuerdo contigo perfectamente. Incluso he hablado de estos temas. Sí. Nos encanta estar poniéndole nombre a los demonios. Sí. Incluso hay materias que se dan que se llaman demonología, que ahí te enseñan los nombres de los demonios, porque aparentemente, aunque se escuche fuerte esta palabra, ellos se lo pusieron. Sí. Entonces, te dan un sinnúmero de nombres de que cómo operan, lo que hacen y lo que dejan de hacer. Quiero recordarle algo a todos mis hermanos en Cristo que están allá, todos sin excepción. Los demonios van al menos que no sea una orden del Señor, ellos van a decirte simplemente lo que ellos quieren que tú sepas. Ellos no te van a llevar más allá, al menos que el mismo Señor sea que te dé la revelación de ese espíritu inmundo. Pero no vayas tú a creer que tú le vas a preguntar y ellos te van a decir, yo soy tal, pero en esto, pero en aquello, porque son mentirosos y falsantes. Exacto. Ahora, si el Señor mismo es el que te da la revelación, ya son otras cosas. Miren qué acontece. Lo mismo que acaba de decir mi hermano Roger. Hay una deidad pagana que se llama de una manera en República Dominicana, de otra manera en México, de otra manera en Argentina, de otra manera en Venezuela, de otra manera. Tienen un sinnúmero diferente. Entonces, el nombre que te da un demonio en Haití no es el mismo nombre que tiene aquí. No es el mismo nombre que tiene en África. No es el mismo nombre que tiene en Estados Unidos. Entonces, tú estás reprendiendo un demonio y tú dices, no, ese demonio se llama tal. Se llama tal en Haití, no aquí donde opera. No en el cuerpo que está operando en ese momento. Entonces, uno es que le pone los nombres a esos espíritus inmundos, Jehová los reprenda. Porque fíjate que en Haití se llama de una manera, pero es un nombre en creol. Sí. En Dominicana, se llama de una manera, pero es un nombre en español. Sí. En los Estados Unidos es otro nombre en inglés. Entonces, si yo lo estoy reprendiendo aquí, tú me vas a decir a mí, no es así que se llame tal y tal. En tu cultura se llama así, pero en la mía se llama de otra manera. Entonces,
No se preocupen por estar preguntando cómo se llama, más bien cómo opera. El mismo Espíritu Santo te va a dar discernimiento contra qué tú estás peleando. Siempre y cuando tú le preguntes, Señor, dime, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que me está haciendo la guerra? ¿Cómo es que se llama? En una ocasión, que quizás esto te lo van a pedir en otro video, porque a la gente le encanta y han tenido ya muchos sueños sobre esto. En una ocasión yo sentía como una persecución, porque eso se siente cuando hay una persecución espiritual, tú la disciernes. Sí. Hay algo extraño que no se está sintiendo bien en la atmósfera espiritual, espiritualmente hablando, y aunque no se haya manifestado, ya tú sientes que hay algo que se está cocinando por allí, porque el Espíritu Santo que vive dentro de ti te lo da a sentir, te lo da de manifestar. Entonces, ¿qué acontece? Que cuando en una ocasión yo tengo una revelación, porque estaba sintiendo esto, yo le dije, Señor, ¿qué es lo que está aconteciendo? Hay algo que no me está agradando, hay algo que no me está llamando la atención, hay algo que me llama la atención, ¿qué es? Entonces yo tuve una revelación y yo veía que había un ser que sostenía 2 perros. Y ellos estaban olfateando, como los sabuesos que uso, pero unos perros, Roger. Wow. Un negro y un marrón. Entonces, porque ya hay personas que han tenido esa experiencia y me llaman, me contactan. Dicen, yo me soñé con 2 perros justamente de esos mismos colores. Tremendo. Y ellos olfateaban y olían y olfateaban a ver dónde era mi casa, porque me estaban buscando. Yo pude entender que mira que me buscaban. Yo dije, esto es lo que acontece. Y empecé a reprender. Ahí el Señor me enseñó a orar así. Y yo ahí dije, todo sabueso infernal que está buscando mi huella o mi olor para dar conmigo, entonces en el nombre de Jesús, Señor, túrbale el olfato, túrbale los sentidos, túrbale la visión. Y yo empecé a orar así. Y la persecución la sentí que desapareció. Entonces, ahí está el Señor para decirte cómo operan, qué buscan, qué quieren en contra tuya. Entonces no te enfoques en ir a buscar en el hombre cómo se llama un demonio para tú saber lo que hace, para tú saber, no. Hay espíritus inmundos, ¿quieres que sepa algo? Hay espíritus inmundos que utilizan de esos tipos de personas que han estudiado mucho de demonios y se entra una confusión para mandarte a pelear con el que no es. Para que tú no tengas victoria. ¿Tú sabías eso? Muy profundo. Hay espíritus inmundos, te lo voy a repetir, que utilizan a personas que estudian estas cosas para confundirlos, para que tú pelees con lo que no es y la victoria no la puedas obtener. Wow, eso está muy profundo, pastora. Es algo impresionante porque es que eso se está viviendo ahora en este tiempo. Claro. Nosotros sabemos que hay muchas personas que están buscando en Google, en el internet, en muchas cosas, están comprando libros, ellos sacan una parte de eso, preparan un mensaje y ya comienzan a impartirle a las personas lo que ellos entienden, que según ellos entienden, Dios le está dirigiendo a impartirle a las personas. Pero no saben esa brecha, esa puerta que hay abierta, y es que hay una confusión terrible donde los mismos espíritus fueron el que lo están usando, ¿verdad? Claro. Para contradecir las cosas y mal influenciar la vida de esa persona, ¿verdad? Y que sin querer, porque sabemos que hay muchos que no tienen la intención, la gran mayoría no tienen la intención de confundir al pueblo, sino que sabemos que es una brecha que se abre en su vida, donde la misma confusión lo pone a decir cosas que no son las correctas y los ciega, ¿verdad? Los cega, donde ellos no se dan cuenta de lo que están haciendo, y cuando se dan cuenta es lo mismo que pasa en este momento, donde nosotros podemos ver personas que se están haciendo daño en las redes sociales, que se llaman ser ministros, y ellos mismos se están tirando uno a otros, y ellos se golpean tirándose las cosas personales al aire, sin importar las consecuencias que puede pasar de cualquiera de los dos bandos, ni ponen en la posición de que ellos tienen familia, de que eso puede ilegalmente levantar alguna cosa que afecta, mancha la imagen del pueblo de Dios. Y es lamentable cómo las personas lo hacen sin mirar las consecuencias que vienen por eso. Y mira donde nosotros lo podemos ver, que luego cuando pasa el tiempo salen pidiendo perdón, ellos explican, la mayoría lo dicen, casi todo,
cuando reconocen, ¿verdad? Yo estaba mal, estaba confundido, yo pensaba que era de esta forma, pero no era la correcta, me dejé mal influenciar, y siempre vemos lo mismo, ¿verdad? Sí. Y yo creo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Sí. Con no dejarnos mal influenciar para después tener que, y que yo entiendo que lo correcto es nosotros reconocer cuando estamos mal, pero también Dios nos da la oportunidad de nosotros prepararnos para resistir a esa tentación que viene, para no tener que llegar al punto ni de ofender a las personas, ni de preparar esos escenarios donde las personas se tengan que reír o darle vergüenza de las malas acciones que nosotros tenemos, que no deberíamos tenerlas, porque se supone que ya nosotros estamos en cierto nivel espiritual, tenemos personas que están confiando en nuestro llamado, en lo que Dios nos ha entregado, y se ve feo cuando ellos ya ven esa inmadurez que resalta de la vida de la persona a la cual ellos tanto se identifican. Pastora, ya para nosotros finalizar este video, antes a mí me gustaría que usted pueda darle un consejo ya que complemente estas dos partes de este video. Estamos hablando de la guerra espiritual, pero sabemos que lamentablemente muchas personas no tienen ni idea de cómo hacer guerra espiritual, qué significa esto, cuáles son los beneficios, cuáles son las consecuencias. Entonces, algo que usted pueda resumir un poco y darle un consejo, una exhortación para que esas personas se preparen, para que sepan que hay muchas cosas, muchos levantamientos, los cuales nosotros le hacemos tiempo en nuestra vida, que no es para hacerle tiempo. Porque si nos preparamos a tiempo, ¿verdad?, en el área que tenemos que ser trabajados, que Dios ha estado trabajando en nuestra vida, no perdemos el tiempo haciéndole mucho tiempo a algo que no es, ¿me entiende? Entonces, me gustaría que usted pueda darle un pequeño consejo, ¿verdad?, para esas personas que están ahí, que quieren escuchar eso. Bien, mira, solamente quiero decir una palabra referente a lo que tú estabas diciendo. Por favor, mis amados hermanos, no recayamos en lo que estamos viendo hasta ahora. El Evangelio fue llamado y utilizado como el poder de Dios, no para nosotros distorsionar la palabra del Señor. Hay muchas personas en conversa que necesitan una palabra de aliento y para levantarse. Ya paremos eso, por favor, porque estas son las cosas que están alejando muchas veces que las almas vengan a Cristo. Y por todas las cosas y por todos nuestros actos seremos juzgados. Bien, ya dicho eso, gloria al Señor, ¿qué yo le puedo aconsejar? Muchas preguntas en una, Roger. Así ¿Cómo es. poder iniciar? ¿Cómo poder hacerse un guerrero? Las consecuencias y beneficios, ¿verdad? La palabra dice que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, huestes de maldad y demonios, ¿verdad? Y demás. Entonces, tú tienes que entender que tú no duermes. No es que tú te vas a frustrar, que todo el tiempo tú vas a tener una guerra, porque tu guerra la pelea el Señor. Pero no todo aquel que vocea es llamado guerrero. No todo aquel que posee una pistola o un arma es llamado parte de un batallón. Sino que tú tienes que saber lo siguiente. La consecuencia de tú hacer guerra espiritual y darle tiempo a lo que no merece el tiempo, como dijo mi hermano Roger, es que las tinieblas operan bajo un mismo mandato. Las tinieblas empiezan con algo en el punto y ellos le quieren dar. Sin embargo, tú empiezas, suelta ese, agarra otro, suelta el otro y agarra otro. Entonces, nunca vas a permanecer. Tú tienes que proyectarte la victoria que tú quieres. Los beneficios que trae tú hacer una guerra espiritual es que tú vas a obtener aquello que hay guerra para que tú lo obtengas. Por ejemplo, Daniel, ya la palabra misma dice que él ya tenía tiempo para recibir esa bendición y que hubo un espíritu inmundo que se la sujetó. Y el Señor le envió a un ángel para que pelee con ese espíritu inmundo y soltara la bendición de Daniel. Entonces, esos son los beneficios de tú hacer la guerra espiritual. No le dé tiempo al tiempo, como dijo mi hermano Roger. Hay cosas que tú tienes que pelearlas ya en el mundo espiritual para que tú puedas obtener los beneficios. Prepárate con ayuno, capacítate con oración, capacítate también con la lectura. La palabra te va a enseñar mucho cómo pelear y en cada guerra diferente hay una herramienta
diferente. Entonces, el mismo Espíritu Santo te va a guiar siempre que tú vayas leyendo, siempre que tú escudriñes, siempre que tú ores. El Espíritu Santo va a estar contigo allí. Te vas a hacer un buen guerrero también escuchando la voz de Dios y caminando en su tiempo y voluntad. Así que este es mi consejo para todos aquellos que están iniciando en los caminos o los que ya están, que no saben cómo van a pelear o cómo van a guerrear. Recuerda, cierra todos los portillos que hay en tu vida. Cuida tu boca para no profesar nada que te venga a hacer la guerra luego por tu propia palabra, porque ella misma tiene poder, gloria al Señor, y sometiéndote siempre a la voluntad de tu amado Jesús. Amén, amén. Pastora, personas que están ahí, ¿verdad? Que primera vez que conectan con este canal o con su persona, ¿verdad? Con su ministerio, quisieran conectarse con usted. A mí me gustaría que usted pueda decirle cómo pueden contactarla y también para nosotros sellar este video y ya esta segunda parte, hablando de la guerra espiritual, que usted pueda levantar una poderosa oración por esas personas que están ahí desde el inicio de este video. Bien, bueno, me pueden contactar o buscarme por ahí en Facebook como Paola Ramírez. Amén. También los comentarios yo voy a estar leyéndolo siempre que el tiempo me permite, el Señor también. Amén. Ustedes saben, estamos a la orden, mis amados. Hay videos antiguos donde también del número, pero todo al tiempo del Señor. Amén. Gloria a Dios. Así que yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti, por cada uno de los tuyos. Esas personas que sienten desfallecer, o quizás muchos ahí en los comentarios van a, ay, yo estaba esperando que Roger haga tal pregunta para yo saber. Y la pregunta quizás sea, ¿cómo yo puedo vencer este espíritu inmundo que me azota tanto? Escucha, escucha. Someteo pues a Dios, resistid al diablo y él huirá. Tranquila, esa guerra pasa. Solamente tú sométete al Señor y sigue sus mandamientos. Voy a orar por ti. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, he aquí estas personas, Señor, que están viendo este video. Aquellos, Dios mío, que también han compartido porque saben que esa palabra se necesita. Y todo aquello, Señor, no importa en el lugar donde estén viendo este video o escuchándolo, te pido que en el nombre poderoso de Cristo Jesús tú le des las herramientas que ellos necesitan para poder conseguir la victoria, Señor, en medio de su guerra. Ayúdalos, Señor, que ellos puedan encontrar un oasis en medio de su desierto. Padre, si le falta, Señor, alguna de las herramientas, armaduras espirituales, revístelo de ellas, mi Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a capacitarnos, Dios mío, y a estar preparados para vencer, Señor, cualquier obstáculo que quiera venir a enfrentarnos, Señor mío. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, pastora. De verdad, muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros, compartiendo, ¿verdad? Este tipo de contenido, el cual está siendo de gran bendición para cada persona. Nos vemos en una próxima entrega de ¿Qué dice el pastor? Usted sabe que ya usted es parte de la casa. Le pedimos a Dios que la siga cubriendo y que la siga usando poderosamente. Amén. Amén. Usted que está ahí conectado con nosotros, de verdad, muchas gracias. Nos sentimos contentos al poder llegar a ti con un contenido como este, el cual puede ser de mucha bendición y edificación para tu vida. Si es primera vez que estás ahí conectado, suscríbete, invita a un amigo también que se haga parte de lo que Dios está haciendo aquí en este canal de Excelencia Cristiana Televisión. Estuvo contigo tu hermano y tu amigo Roger Alcántara y nos vemos en una próxima entrega. Disculpe, usted sabe, mi hermano, que nosotros aquí duramos 50, 40 minutos y a veces que el agua, que la calor y eso, y a veces la garganta se ve un poquito afectada. Y en estos días le pido disculpas a la gente porque la garganta la tenemos un poco afectada. Pero Dios va a seguir dándonos la fuerza. Dios te bendiga y te guarde.